Bienvenidos al bloque de sistemas de admisión variable en motores térmicos. Nuestro objetivo será identificar los diferentes sistemas de admisión variable y aprender a diagnosticar fallos, combinando síntomas, códigos DTC o OBD y pruebas confirmatorias. Estas tecnologías buscan mejorar par, potencia y emisiones variando su funcionamiento según las RPM y carga del motor. El enfoque será práctico: leer códigos de avería, revisar parámetros en tiempo real y decidir la siguiente prueba, siempre justificando cada paso con evidencia en vez de sustituir piezas sin fundamento. Para comenzar, ¿qué síntoma te haría pensar en un problema de admisión o distribución antes que en encendido? Ahora vamos a repasar la agenda y el recorrido completo del curso. La sesión se compone de 6 bloques: fundamentos del llenado, sistemas en colector como WLIM y resonancia, sistemas en válvulas como WBDT u WBTEC, fallas comunes y DTC típicos, una tabla de diagnóstico y árbol de decisión, y finalmente ejercicios prácticos. El diagnóstico se basa en patrones habituales, diferencias entre comando y respuesta, análisis de fuel trims y comparación entre valores objetivo y reales. Cada 2 o 3 diapositivas plantearemos una pregunta corta para fomentar la participación. Al final simularemos casos reales y resolveremos preguntas tipo examen. ¿Qué os resulta más complicado, entender el sistema o interpretar datos OBD? Vamos ahora a los fundamentos para entender por qué la variabilidad en admisión es necesaria. La dinámica del aire y las ondas de presión hacen que el llenado óptimo del motor cambie según las revoluciones y la carga. A bajas RPM, los conductos largos aumentan la velocidad del aire y favorecen el par, mientras que a altas RPM, los conductos cortos permiten mayor caudal y potencia. La distribución variable ajusta fase, duración y alzada de válvulas para optimizar par, potencia y emisiones. Estas tecnologías permiten adaptar el motor a diferentes condiciones. Si un motor funciona mal en bajas pero bien en altas, pensarías en longitud de colector o en BBT. Con esto claro, comenzamos con el colector de longitud variable WLIM. El sistema WLIM conmuta entre colector largo y corto para optimizar el par a bajas RPM y la potencia a altas. Se compone de compuertas, actuador y control por la EQ en función de RPM y carga. Ejemplos incluyen BMW Disadable Diva, Audi Multietapa y Porsche Varioram. Los síntomas de fallo pueden ser bache de potencia al conmutar, ruidos y ralentí irregular por fugas. El diagnóstico consiste en comprobar el mando y posición del actuador y revisar holguras o fugas. ¿Qué ocurriría si el colector se queda fijo en corto durante la conducción en ciudad? Ahora enlazamos con la resonancia Helmholtz. La resonancia en admisión aprovecha las ondas de presión en el colector para mejorar el llenado en ciertas RPM, y suele combinarse con colectores de longitud variable. Encontramos sistemas multietapa en varios fabricantes. Un fallo típico puede detectarse mediante un DTC relacionado, y es posible realizar una prueba rápida midiendo el comportamiento del sistema. ¿Qué medirías primero para confirmarlo? Seguimos con el sistema ASIS de Toyota. El sistema ASIS de Toyota utiliza una válvula controlada normalmente por vacío, gestionada por la EQ según RPM y ángulo de mariposa. Los componentes incluyen el solenoide VSO, mangueras, diafragma y varillaje. Los fallos típicos son manguera rota, diafragma perforado o solenoide abierto, con DTC como P0660. Una prueba rápida consiste en activar el sistema y comprobar vacío y continuidad. En taller, ¿prefieres empezar por la prueba de vacío o medir la resistencia del solenoide? Ahora pasamos a IMRC/Swirl, que modifica el camino del aire. Los sistemas IMRC y Swirl modifican el camino del aire para generar turbulencia a baja carga y maximizar el caudal a alta carga. En motores diésel, la carbonilla puede bloquear las mariposas. Ejemplos son los Swirl flaps en diésel y el IMRC en gasolina modernos. Los síntomas de fallo incluyen tirones y pérdida de potencia, y los DTC P2004 y P2006 indican posición incorrecta de las compuertas. El diagnóstico requiere inspección del varillaje y prueba bidireccional. Si el DTC indica atascado cerrado, ¿dónde se nota más pérdida en baja o alta RPM? Ahora pasamos a los sistemas en válvulas, empezando por BBT. El sistema BBTD ajusta la fase de apertura y cierre de las válvulas en función de las condiciones del motor, normalmente mediante aceite y actuadores sensibles al mantenimiento. Ejemplos incluyen Toyota BBTi, BMW Vanos, Ford TYCT, Subaru AVCi y Hyundai Spliarakio Kia CVYT. Los DTC P0011 y P0012 indican problemas de seguimiento en la fase. El protocolo de diagnóstico comienza revisando el nivel y viscosidad del aceite, filtros, solenoide OCB y comparando los valores objetivo y reales. ¿Por qué un aceite muy viscoso en frío puede provocar códigos WBTT? Ahora seguimos con WTEC, que cambia el perfil de la leva por presión. El sistema WTEC conmuta entre perfiles de leva de baja y alta alzada y duración para equilibrar eficiencia y potencia. La activación depende de la EQ y la presión de aceite. Ejemplos son
Honda VTEC, iVTEC y Toyota VTLA. Un DTC típico es P1259, que indica problemas de presión o del solenoide. Las pruebas incluyen revisar el nivel y estado del aceite, activar el solenoide y comprobar la señal del switch de presión. ¿Qué PID te gustaría ver en vivo para confirmar el estado de VTEC? Seguimos con Valvetronic de BMW. Valvetronic regula la carga variando la alzada de admisión, lo que reduce las pérdidas por bombeo. Sus componentes principales son el motor, eje excéntrico y sensor de posición. Un fallo obliga al sistema a usar la mariposa convencional y activa el modo protección con códigos EML. El diagnóstico incluye test del actuador y sensor, y la recalibración tras la reparación. Si Valvetronic falla, ¿qué elemento vuelve a controlar la carga? Cerramos con Multi-Air. Multi-Air de Fiat Alfa modula un circuito hidráulico mediante electroválvula para controlar la admisión. Puede generar fallos sin DTC claros y depende mucho del estado y calidad del aceite. Los síntomas incluyen misfire en frío y ralentí inestable, con DTC P1062, P1063 y P0300/P030X. El plan de diagnóstico incluye verificar aceite y filtro, procedimiento de cebado y test de solenoides. ¿Por qué crees que el fallo puede ser intermitente? Ahora pasamos a fallas y DTC para unir teoría y práctica. En los sistemas DISA y VLIM de BMW, los síntomas son bache de potencia al conmutar, ralentí inestable y ruidos. Las causas pueden ser carbonilla, fugas de vacío o desgaste de compuertas. Los DTC típicos incluyen 2A87, 2A88, 2A89, 2A8A, P0171 y P0174. El DTC orienta, pero la prueba confirmatoria es imprescindible. Prioriza revisión del actuador y compuerta antes de cambiar piezas. ¿Qué prueba harías primero para evitar reemplazos innecesarios? Ahora veremos la tabla de diagnóstico. En ASIS IMT de Toyota, los síntomas incluyen pérdida de par a 4 RPM, aumento de consumo y testigo 1000. Las causas pueden ser fallos en el actuador por vacío, mangueras o cableado. El DTC típico es P0660. La prueba confirmatoria es esencial. Revisa primero el sistema de vacío y el solenoide antes de cambiar componentes. ¿Qué prueba priorizarías para evitar cambiar por cambiar? Seguimos con la tabla de diagnóstico. En EMRGC Swirl Flaps, los síntomas son tirones, pérdida de potencia y ralentí irregular. Las causas pueden ser acumulación de carbonilla, problemas en el varillaje o compuertas agarrotadas. Los DTC P2004 y P2006 indican compuertas atascadas. Diagnóstica inspeccionando el varillaje y realizando pruebas bidireccionales. Si el DTC es stuck closed, ¿dónde notarás más pérdida de potencia? Saltamos ahora a sistemas en válvulas. Los fallos en BBT se manifiestan como testigo 1000, ralentí brusco, pérdida de potencia y dificultad de arranque. Las causas incluyen aceite incorrecto, solenoide OCV defectuoso, problemas en el phaser o cableado. Los DTC comunes son P0011 y P0012. Prioriza la revisión del aceite y el solenoide antes de desmontar el sistema. ¿Cuál sería tu primera prueba para evitar sustituciones innecesarias? Seguimos con la tabla de diagnóstico. Los síntomas de fallo en VTEC son ausencia de patada, baja potencia alta y testigo 1000. Las causas pueden ser presión de aceite baja, solenoide o switch de presión defectuoso. El DTC típico es P1259. Revisa el nivel y estado del aceite antes de cambiar componentes eléctricos. ¿Qué prueba priorizarías primero? Ahora revisamos la tabla de diagnóstico. En Valvetronic, los síntomas incluyen modo protección EML, pérdida de potencia y fallos de arranque. Las causas pueden ser el motor Valvetronic, sensor de eje excéntrico, cableado o necesidad de recalibración. Los DTC típicos son 2A67, 2A6B, P1017. Prioriza pruebas sobre actuador y sensor antes de sustituir piezas. ¿Qué prueba harías primero? Seguimos con la tabla de diagnóstico. En Multi-Air de Fiat Alfa, los síntomas son misfire, ralentí inestable, pérdida de potencia y a veces ausencia de DTC claros. Las causas pueden ser aceite, filtros, cebado deficiente, solenoides VBA o el módulo electrohidráulico. DTC típicos: P1062, P1063, P03030 y P0303. Prioriza revisión de aceite y filtro antes de cambiar solenoides. ¿Qué prueba harías primero para evitar cambios innecesarios? Ahora vamos a la tabla de diagnóstico rápido. La tabla de diagnóstico rápido te ayuda a priorizar pruebas simples antes de sustituir piezas. Por ejemplo, ante pérdida de par a bajas RPM, sospecha de ASIS o VLIM, revisa el vacío y el actuador. En caso de tirones, inspecciona EMRC o Swirl y busca carbonilla. Los DTC son orientativos. Confirma siempre con el manual del modelo.
Usen esta tabla para justificar el plan de acción en los casos prácticos. Si tienes poco tiempo, usas primero el escáner o el smoke tester. Ahora vamos a la chuleta de DTC. Aquí tienes una referencia rápida de códigos OBD por sistema. Por ejemplo, 2A87B, 2A8A, para DISA, P0660 para ASIS, P2004 P2006 para IMRC, P0011, 11B, P0012 para VBT, P1259 para VTEC, 2A67B, 2A6B para Valvetronic y P1062B, T1063 para Multiair. Recuerda que el código no te indica la pieza exacta a cambiar. Primero revisa los PIDs y realiza la prueba confirmatoria. Ante P0171. ¿Miras primero fuel trims o temperatura refrigerante? Ahora estandarizamos el diagnóstico con el árbol de decisión. El árbol de decisión propone un flujo lógico de diagnóstico, de lo simple a lo complejo. Por ejemplo, para un P0011, revisa primero el aceite, luego el solenoide OCV, valores objetivo y reales. Y si el problema persiste, interviene mecánicamente. El uso de pruebas bidireccionales y osciloscopios se reserva para pasos avanzados. Verifica siempre tras la reparación. ¿En qué nodo decides parar y desmontar y por qué? Ahora aplicamos el árbol en ejercicios prácticos. Practiquemos con casos. Motor sin fuerza a bajas y consumo alto con DTC P0660. Tirones en aceleración con P2006 y hollín en admisión. Y ralentí irregular tras cambio de aceite con P0011. En cada caso identifica el sistema afectado, plantea una hipótesis, realiza una prueba prioritaria y propone una reparación probable, usando el freeze frame y PIDs como evidencia. ¿Qué parte del freeze frame te orienta más? ¿RPM barra carga o temperatura? Cerramos con rúbrica de evaluación. Más ejercicios. Ausencia de VTEC con P1259 y aceite bajo. VMV en modo protección con 2A67-2A6B que se normaliza al borrar códigos. Y misfire en arranque con P1063 y filtro multiair sucio. Para cada caso identifica sistema, hipótesis, prueba y reparación probable, justificando con freeze frame y PID. ¿Qué del freeze frame te orienta más? Cerramos con rúbrica para evaluar por igual. La rúbrica de corrección evalúa 4 criterios: identificación del sistema y justificación con síntomas, DTC, propuesta de pruebas en orden lógico, interpretación coherente de datos OBD y freeze frame, y propuesta de reparación con verificación posterior. Explico cada criterio con ejemplos, y recalco la importancia de priorizar pruebas y verificar tras la reparación. ¿Qué criterio suele olvidarse más en taller? Verificar o documentar. Seguimos con simulaciones y banco de preguntas. Ahora visualizaremos simulaciones conceptuales para identificar qué variable controla cada tecnología. Al reproducir cada GIF, identifica la variable y describe un síntoma si se queda atascado. Relaciónalo con DTC típicos como P2006 y P0011. Recuerda que la simulación es conceptual. Lo importante es razonar el diagnóstico. ¿Cuál de estos sistemas es más sensible al aceite y por qué? Ahora presentamos los videos recomendados. Tienes a disposición videos recomendados por sistema: Blim, ASIS, Toyota, Lexus, Swirl Flaps, VVT, VTEC, Valvetronic y Multiair. Elige el video adecuado para acelerar el aprendizaje, desde entender el concepto, ver pruebas estándar, hasta casos completos con evidencia y reparación. Sugerimos extraer 3 pruebas y una evidencia clave de cada video. ¿Qué nivel de video usarías para preparar una práctica evaluable? Seguimos con videos guiados por DTC. Accede a videos asociados a cada código DTC escaneando el QR o clicando el icono. Ejemplos: P0660 para ASIS, P2004-P2006 para IMRC, P0011 DISE, P0012 para VBT, P1259 para VTEC, 2A67 DISE A6B para Valvetronic, P1062 DISE ASIS, PES DISES y P0171 P0174 para mezcla pobre. Elige el nivel adecuado. Nivel 1 de videos, ideal para entender qué hace cada sistema antes de diagnosticar. Aquí tienes enlaces para ASIS, IMRC, VVT, VTEC, Valvetronic, Multiair, Misfire y mezcla pobre. Empieza por comprender el sistema, luego avanza a pruebas y diagnóstico. ¿Qué nivel de video usarías para preparar una práctica evaluable? Pasamos a los niveles siguientes. Nivel 2 de videos. Muestran pruebas estándar como uso de escáner, chequeo de actuadores, multímetro y análisis de fuel trims. Ejemplos para P0660, P2004, P2006, P0211 para P0012, P1259, 2A67 para 2A6B, P1062 para P1063, P03 Kirio y Q, y P0171 para P0174. Este nivel ayuda a practicar métodos rápidos y confiables. ¿Qué nivel usarías para preparar una práctica evaluable? Ahora vamos a los casos reales.
Nivel 3 de videos. Casos completos de taller con datos, pruebas, hallazgos y reparación. Incluye ejemplos para P0660, P2004 P0 Cibu, P0 SOTI 11, P1259, 2A67 2A6B, P1062 P1063, P0300 y P0171 B0174. Este nivel es ideal para cerrar la unidad y evaluar por rúbrica. ¿Qué nivel usarías para preparar una práctica evaluable? Ahora pasamos a casos largos recomendados. Para talleres y proyectos, aquí tienes videos de casos largos. IMRC P2004 B2006, Misfire P0300 con osciloscopio, Fuel Trims P0171 B2000, P0174, Valvetronic intermitente, WITEC pruebas en vivo y Multi-Air Misfire. Se recomienda asignar un video por equipo y pedir un informe de diagnóstico completo, del síntoma a la reparación. ¿Qué me dirías primero para confirmar el diagnóstico? Continuamos con preguntas tipo examen. Preguntas de conceptos básicos de admisión variable, EBBT, BBLA y sistemas. Lee cada pregunta, justifica tu respuesta en una frase y compara con tu compañero antes de corregir. La corrección se basa en el razonamiento, no solo en la letra marcada. ¿Qué pregunta te generó más dudas y por qué? Ahora pasamos al siguiente bloque de preguntas de diagnóstico guiado. Preguntas de diagnóstico guiado. Escáner, actuadores y multímetro. Justifica cada respuesta y compara en parejas antes de corregir. La corrección prioriza el razonamiento detrás de la elección. ¿Qué pregunta te generó más dudas y por qué? Seguimos con casos de interpretación de datos. Preguntas centradas en casos reales, interpretación de datos y decisión de pruebas. Justifica tu respuesta y compara antes de corregir. Recuerda que se evalúa el proceso de razonamiento, no solo la respuesta final. ¿Qué pregunta te generó más dudas y por qué? Pasamos a las preguntas de desarrollo. Preguntas para evaluación individual o por equipos, donde debes justificar con datos y razonamiento. Explica cómo la longitud del conducto mejora el par, describe procedimientos de diagnóstico, indica causas posibles y plantea árboles de decisión. Se recomienda justificar cada paso y priorizar pruebas antes de decidir la reparación. ¿Cuál de estos criterios se olvida más en taller, verificar o documentar? Seguimos con el bloque interactivo de simulaciones. En el bloque interactivo, cada simulación incluye dos preguntas, una de concepto y otra de interpretación de datos PID simulados. Toda respuesta debe citar un dato del gráfico o animación y proponer una prueba confirmatoria. Al final repasaremos las respuestas en grupo. ¿Prefieres decidir rápido con CMD Burr Feedback o Fuel Trims? Usa el índice para elegir simulación y comenzamos. Selecciona una simulación entre VLIM, ASIS, VVT, VTEC, Valvetronic, Multi-Air y Fuel Trims. Cada equipo trabajará una simulación, presentando hipótesis, evidencia PID y prueba confirmatoria. El tiempo sugerido es corto, y al final cada equipo explicará su razonamiento. ¿Empezamos por la simulación más fácil o la más desafiante? Abrimos la primera simulación. Pregunta de concepto. ¿Qué configuración favorece el par a bajas RPM en un colector de longitud variable? Elige la opción correcta y justifica con los fenómenos implicados. Identifica los componentes del sistema y explica los síntomas típicos de fallo. ¿Qué sucede si se queda fijo en corto durante ciudad? Pasamos ahora a la resonancia. Soluciona la pregunta de concepto. La configuración que favorece el par a bajas RPM es el conducto largo, que aumenta la velocidad y aprovecha la resonancia. Se identifican los componentes y síntomas. ¿Qué pasaría si el colector se queda fijo en corto? Seguimos con la resonancia. Pregunta de interpretación de sensores. Si el comando EMT es un PET script, pero el feedback no cambia, ¿qué diagnóstico es más consistente? Elige la opción correcta y justifica el diagnóstico. Identifica los síntomas y cómo comprobar el sistema. ¿Qué pasaría si se queda fijo en corto? Ahora enlazamos con resonancia. Soluciona la interpretación de sensores. La discrepancia entre comando y respuesta apunta a fallo eléctrico del actuador, vacío desconectado o problema en el solenoide. Se justifica la elección y se detalla el diagnóstico. Seguimos con la resonancia. Pregunta de concepto. ¿Qué variable ajusta un sistema VVDT? Selecciona y justifica la respuesta. Explica la importancia del aceite y cómo afectan los solenoides y la fase. ¿Por qué un aceite viscoso puede dar códigos VVDT? Seguimos con WITEC. Solución al concepto OVVT. El sistema ajusta la fase del árbol de levas respecto al cigüeñal. Se justifica la respuesta y se explica el impacto en el llenado y las emisiones. ¿Por qué el aceite es crítico? Pasamos de WITEC. Pregunta de interpretación de sensores. Si el duty OCV sube pero el ángulo real apenas varía, ¿cuál es la causa más probable? Justifica la opción elegida y explica el protocolo de diagnóstico. ¿Por qué el aceite viscoso afecta el sistema?
Pasamos a VTEC. Soluciona la interpretación de sensores. Un duty alto sin respuesta indica problema hidráulico, solenoide, OCB atascado o aceite degradado. Se explica el procedimiento y la importancia del aceite. Seguimos con VTEC. Pregunta de concepto. ¿Qué describe mejor el evento VTEC ON? Elige la opción correcta y justifica en función del funcionamiento hidráulico y los perfiles de leva. ¿Qué PID sería útil para confirmar VTEC ON en vivo? Seguimos con Valvetronic. Soluciona el concepto VTEC o VTEC acopla balancines y pasa a un perfil de mayor alzada y duración mediante presión de aceite. Explica cuándo y por qué ocurre el cambio. Seguimos con Valvetronic. Pregunta de interpretación de sensores. Si VTEC CMD está en un PET, el switch de presión no cambia. ¿Qué interpretación es correcta? Justifica la respuesta y explica el procedimiento de diagnóstico. ¿Qué PID te gustaría ver para confirmar? Seguimos con Valvetronic. Soluciona la interpretación de sensores. La ausencia de señal de presión con comando activo indica problema de aceite, filtro, solenoide o switch. Se detalla el diagnóstico y las pruebas recomendadas. Seguimos con Valvetronic. Pregunta de concepto. ¿Cuál es el objetivo principal de Valvetronic? Elige la opción correcta y explica cómo la alzada de válvula reduce pérdidas por bombeo. Si falla, ¿qué elemento controla la carga? Cerramos con Multi-Air. Soluciona el concepto Valvetronic. El objetivo es controlar la carga variando la alzada de válvula, lo que reduce pérdidas por bombeo. Se describen los componentes y síntomas de fallo. ¿Qué elemento controla la carga si Valvetronic falla? Ahora vamos a Multi-Air. Pregunta de interpretación de sensores. Si la alzada real queda fija y la ECU aumenta el throttle, ¿qué indica? Elige y justifica la respuesta. Explica el diagnóstico y síntomas. ¿Qué elemento toma el control si falla Valvetronic? Cerramos con Multi-Air. Soluciona la interpretación de sensores. El sistema entra en modo fallback usando la mariposa por fallo Valvetronic, activando códigos específicos. Se detalla el diagnóstico y la recuperación del sistema. Cerramos con Multi-Air. Pregunta de concepto. ¿Qué significa la modulación de válvula de admisión en Multi-Air? Elige la opción correcta y explica cómo se recorta alzada y adelanta el cierre controlando el enlace hidráulico. ¿Por qué el fallo puede ser intermitente? Pasamos a interpretación de sensores. Soluciona el concepto Multi-Air. El enlace electrohidráulico permite variar alzada, duración y cierre de la válvula. Explica el impacto en el funcionamiento y los síntomas. ¿Por qué puede ser intermitente el fallo? Seguimos con interpretación de sensores. Pregunta de interpretación de sensores. Si hay misfire en frío y duty del solenoide sube, ¿qué hipótesis priorizas? Elige y justifica la respuesta, relacionando con el estado del aceite y el actuador. ¿Por qué el fallo puede ser intermitente? Seguimos con la solución. Soluciona la interpretación de sensores. El misfire en frío y control VBA sugieren problema de actuador, aceite contaminado o cebado deficiente. Se explica el diagnóstico y la importancia del mantenimiento. Seguimos con Fuel Trims. Pregunta de concepto. ¿Qué representa LTFT en un escáner OBD? Elige la opción correcta y explica la diferencia con STFT. ¿Qué PID da más evidencia en este caso? Sigue con la interpretación de sensores. Soluciona el concepto Fuel Trims. LTFT es la corrección aprendida a largo plazo, mientras que STFT es la corrección rápida. Se explica cómo usar ambos para el diagnóstico. ¿Qué harías después en el coche real? Seguimos con interpretación de sensores. Pregunta de interpretación de sensores. Si LTFT es alto en ralentí y baja a 2500 revoluciones por minuto, ¿cuál es la causa más probable? Elige y justifica la respuesta, relacionando con posibles fugas de vacío. ¿Qué PID te da más evidencia y por qué? Ahora vamos a la solución. Soluciona la interpretación de sensores. El patrón típico de fuga de vacío es peor en ralentí. Por eso LTFT baja al subir las RPM. Explica la prueba confirmatoria y cómo evitar errores comunes. ¿Qué harías después en el coche real para confirmar? Volvemos a la navegación. La hoja de respuestas. Recoge las claves de cada simulación. VLIM, ASIS, VBT, VTEC, Valvetronic, Multi-Air y Fuel Trims. Por ejemplo, en VLIM ASIS, la discrepancia entre comando y respuesta apunta a actuador, vacío o cableado. Usa la tabla para corregir rápidamente y comentar observaciones diagnósticas. Si hay errores repetidos, repasa esa simulación. ¿Qué patrón nos confundió más y por qué? Cerramos la sesión o asignamos tarea. Esta hoja resume las justificaciones para corrección rápida y retroalimentación. Cada sistema tiene sus claves y observaciones diagnósticas. Por ejemplo, Valvetronic activa modo fallback con mariposa, Multi-Air relaciona misfire en frío con aceite barra solenoide,
Y Fuel Trims indica fuga de vacío cuando LTFT es alto en ralentí. Explica patrón y siguiente prueba. No solo corrijas la letra. ¿Qué patrón nos confundió más y por qué? ¿Cerramos la sesión o dejamos tarea?